¿Cómo están? Buenas noches con todos los amigos que se están sumando de todas las provincias y ciudades del país. Gracias, Max, por abrir sesión. Gracias a todos los compañeros involucrados en el área de comercio exterior, tanto de importaciones como de exportaciones. Esta es una actividad, la llamamos de tipo extracurricular, fuera de las clases que tenemos programadas con nuestros estudiantes en membresías, tanto de Aprendo Negocios para Importar como Gestiono Negocios para Exportar. Esta actividad la hacemos una vez por mes y la denominamos conferencia magistral. ¿Por qué conferencia magistral? Porque siempre trabajamos con nuestros estudiantes, empresarios, emprendedores, personas que quieren involucrarse en los mercados internacionales a tratar un tópico relevante en materia de internacionalización. Y hoy queremos justamente tocar todo lo que tiene que ver con política comercial. Y antes de presentarle al expositor que tenemos hoy, que ya nos está acompañando, contarles, por ejemplo, que hemos tenido muchos casos en estos últimos meses en donde importadores deciden traer mercadería de países con los que no tenemos acuerdo comercial, y cuando tienen que hacer su respectiva liquidación aduanera, la sorpresa es que tienen que pagar muchos miles de dólares por concepto de aranceles ad valorem específico. Ustedes dirán, pero ¿qué tiene que ver aranceles ad valorem específicos con política comercial? Bueno, tiene que ver todo, porque la política comercial de un país prácticamente define las líneas de cómo se debe proceder al momento de importar o al momento de exportar. Y ustedes como operadores de comercio internacional, entiendo que aquí hay personas que quieren importar, que quieren gestionar sus exportaciones, tienen que manejar y conocer, porque el desconocimiento es el que hace cometer muchos errores y perder dinero y tiempo a todos ustedes cuando deciden hacer una importación incorrecta, o quizás tratar de exportar a un país donde hay contingentes, donde existen cuotas, donde existen reglamentos técnicos que lastimosamente por desconocimiento no incorporamos en nuestros procesos productivos, y el proceso o la actividad o el proyecto de exportación se nos cae de las manos y perdemos dinero y tiempo. Por eso es que hoy queremos hablar de la importancia de la política comercial al momento de emprender, de desarrollar un proyecto de importación o de exportación. Es decir, si lo resumimos en una sola palabra, en internacionalizar sus operaciones. Y para hablar de política comercial, hoy contamos con la presencia de un gran amigo, amigo de la casa, Robin González, un joven economista. Y solamente para darles un antecedente para que vean la calidad de expositor que tienen ustedes hoy día en esta conferencia magistral. Robin acabó de regresar, tuvo un seminario, si me corriges, Robin, bueno, ya mismo cuando te haga la presentación, estuvo en la sede de la Organización Mundial del Comercio en Ginebra, Suiza. Estuvo durante algunas semanas preparándose sobre lo que es el diseño y administración de políticas comerciales. Por eso es que cuando estábamos pensando en el tema, rápido logramos invitar a Robin, porque él recién ha regresado de la Organización Mundial del Comercio en Suiza, para compartirles de por qué es necesario conocer, comprender y saber aplicar los diferentes instrumentos y mecanismos de una política comercial, y qué mejor que la política comercial de nuestro país, del Ecuador, para las operaciones de importaciones y de exportaciones. Permítanme, por favor, leer la hoja de vida de Robin. Robin González es economista, especializado en economía internacional con 15 años de experiencia, el cual ha participado en procesos de negociaciones comerciales ecuatorianas en mesas temáticas de contratación pública. Me atrevería a decir que Robin es uno de los expertos más conocidos o reconocidos en todo el tema de compras públicas en el Ecuador. Fue responsable de organizar mucho de las políticas en temas de contratación y compras públicas por el gobierno nacional. También se ha enfocado mucho en todo lo que son acuerdos multilaterales en el marco de la Organización Mundial del Comercio. Y eso es un tema muy sensible para todos ustedes, compañeros. Ya somos 20 los participantes conectados del país, porque los acuerdos multilaterales a veces no se los aprovecha y se les saca todo el beneficio que otorga, ya sea para tratamiento preferencial bajo los principios del trato nacional o principios de nación majorecía, que para mí son fabulosos, porque acompañan al empresario a acceder de manera más sencilla y simple a un mercado internacional. Por ejemplo, esta semana tuvimos la oportunidad, junto con el equipo de Forrey, de conversar con el equipo negociador de Tratado de Libre Comercio Ecuador con China. Nos sentamos con el viceministro de Comercio, Daniel Legarda, y parte del equipo de negociador, y ellos nos comentaban que al momento de cerrar las negociaciones lograron constituir, y eso es parte del acuerdo que se va a firmar con la China, el comité específico para tratar barreras arancelarias y barreras para arancelarias. Y eso es muy bueno porque nos va a permitir, en el caso de darse obstáculos técnicos de tipo fitosanitario, o sanitarios o arancelarias,
tener en materia de intercambio comercial que facilite las relaciones en materia de intercambio comercial entre Ecuador y China en el marco de este acuerdo recientemente terminado de negociar y que ahora se va a someter ya a la aprobación de las asambleas en los respectivos países. Como referencia, también decirles, amigos, que Robin en el 2019 fue parte del equipo promotor para que Ecuador se sume como observador en el acuerdo de contratación pública de la Organización Mundial del Comercio. También trabajó en el CERCOP, que es el Servicio Nacional de Compras Públicas, como director nacional de control para la producción nacional. Así que Robin es el responsable dentro de la política nacional de articular más empleo, generar oportunidades, y ahora, con todo este aprendizaje que ha tenido en Ginebra, Suiza, de apoyar e impulsar la política comercial ecuatoriana para facilitar la internacionalización de todos ustedes, amigos. Ya somos 21 los conectados, así que gracias, Robin, por participar y acompañarnos en esta conferencia magistral. Esto es un formato sencillo, Robin, 45 minutos para que tú hables de tu experiencia, de la importancia de la política comercial y que nuestros compañeros que se están sumando, que ya están conectados y los que están por sumarse, puedan hacer preguntas de cómo la política comercial les puede ayudar al momento de desarrollar ese proceso o proyecto de internacionalización, ya sea desde el punto de vista de importación o ya sea desde el punto de vista de las exportaciones. Robin, por favor, adelante, te escuchamos. Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches y te agradezco por tan generosa presentación. Un saludo también fuerte a Max. Agradezco mucho la invitación. Es siempre un tema de bastante alegría poder participar y justo poder aportar el grano de arena para tener más ecuatorianos que puedan promover sus productos, que puedan presentar más del Ecuador al mundo e incluso también nosotros poder capturar los mejores mecanismos, las mejores herramientas y estrategias para poder tener mejores procesos de importación y sacarle provecho al comercio internacional. Creo que Andrés dijo temas claves y fundamentales que son importantes que nosotros sepamos aprovechar. La política comercial está para eso, es para sacarle provecho, para mejorar, para poder exteriorizar nuestros productos, para poder exteriorizar nuestro país, poder brindarle justo al mundo lo mejor de nuestro país. Voy a seguir con con la metodología, como indicaba Andrés, vamos a tratar de hacerlo bien dinámico, bien alegre. Quiero darles todas las herramientas que podamos darle en estos 45 minutos y con gusto todas las preguntas que ustedes tengan para mí, voy a estar encantado de poder absorberlas. Voy ahorita en este momento a compartir pantalla. Déjenme solo un segundo. Quiero ahí, se me confirman por favor que efectivamente se esté visualizando. Sí, sí se puede observar. Sí lo vemos, sí lo vemos. Muchas gracias. Ante todo, primero empecemos porque dentro de todo el mecanismo de cómo se organiza un Estado, tú tienes diferentes herramientas que te permiten tú llevar la directriz de acuerdo a una función o una visión de desarrollo que tengas como Estado. Dentro de eso tienes las políticas fiscales, las políticas más relacionadas con el temas tributarios y tenemos una herramienta nosotros que es la política comercial. Si nosotros necesitamos o lo queremos ver con una suerte, una definición de la misma política comercial, podemos ver cómo es aquella política que contempla un conjunto de regulaciones que determinan cómo se desarrollan las relaciones económicas entre empresas o individuos locales y agentes del extranjero. ¿Sí? Es la interacción entre un comprador y un intermediador y un flujo. Generalmente podría ser visto como el símil del mercado interno, donde tú vas a la empresa, vas a tus proveedores, tú compras, pero en este mundo, cuando tú ya hablas en la manera globalizada, tú ya tienes otro tipo de interacción, tú ya tienes que traspasar fronteras, tú tienes que ver el tema del mismo costo de traer desde otros lugares mucho más distantes, comprar muchos proveedores de diferentes lugares. Y estos países dentro de sus políticas utilizan diferentes tipos de herramientas de acuerdo a su visión de desarrollo. Por ejemplo, tú puedes encontrarte un país donde tengas una visión mucho más enfocada a las importaciones y van a utilizar herramientas tipo de barreras arancelarias y no arancelarias, como justo lo había dicho en la introducción de Andrés. De pronto te vas a encontrar con otro país que en cambio tenga una visión de mucho más de estandarización misma de su visión de política de comercio exterior, donde vas a tener una búsqueda más intensiva de lo que son acuerdos comerciales y también de la unión de uniones aduaneras. Y también otro tipo de beneficios que se pueden buscar de acuerdo al nivel de desarrollo de un país, como lo vamos a poder ver más adelante. Pero una política se debe regir y se estructura bajo, uno, la visión que tenemos nosotros como país, y dos, también el mismo esquema normativo que nosotros tenemos para poder actuar. Y eso nosotros arrancamos desde el punto de vista de nuestra Constitución. Ya que tener presente que el artículo 304 de la Constitución determina cuál es
cuál es la visión que nosotros tenemos dentro de la política comercial de nuestro país, ¿no? Desarrollar y fortalecer y dinamizar los mercados internos a partir del objetivo estratégico establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo. Yo subrayé el punto 2, regular, promover y ejecutar las acciones correspondientes para impulsar la inserción estratégica del país en la economía mundial. Como pueden ver, nosotros estamos, como país, estamos en una política bastante fuerte con respecto al tema de una mayor externalización para aprovechar justo todos estos temas, estas externalidades, y estamos justo en este accionar, en este punto 2. El punto 3 es a fortalecer el aparato productivo y la producción nacional, contribuir a que se garantice la soberanía alimentaria y energética, y así se reduzcan las desigualdades internas. Quinto, impulsar el desarrollo de las economías de escala y del comercio justo. 6, evitar las prácticas monopólicas y oligopólicas, particularmente en el sector privado, y otras que afectan el funcionamiento de los mercados. Tenemos dos artículos más que estaban ahí estipulados. El artículo 305, que es quién tiene la competencia de la fijación de aranceles, esto está definido en el Estado ecuatoriano a través del Ejecutivo, y el Ejecutivo, a través de su normativa de un nivel inferior, le delega sus competencias al tema del cómics, el directorio del cómics. Y bueno, entonces también tienes el artículo 306, que promovía todo lo que tiene que ver con exportaciones ambientalmente responsables, con preferencia de aquellas que generan un mayor empleo y valor agregado, en particular las exportaciones de los pequeños, medianos productores y el sector artesanal. Este tema es muy importante que tengan presente este marco normativo, porque incluso en los próximos años ustedes van a ver cómo el comercio internacional va a hablar cada vez más de un sector que aporta más del 90% del empleo de todo a nivel mundial, que son el sector de las pymes. Es importante también ir viendo cuál es la coyuntura, cómo va avanzando día a día las conversaciones a nivel internacional respecto a cómo podemos insertar de una manera más estratégica y mucho más fuerte al sector de las pymes en el mundo del comercio internacional. Aquí. También tenemos un tema que es importante. Como le había dicho, nosotros tenemos un esquema legal, pero también no podemos, desde un punto de vista de desarrollo, irnos, por ejemplo, que generalmente hay una teoría del péndulo, que generalmente cada cierto tiempo, sobre todo en una región como tipo Latinoamérica, las políticas en sí de Estado se tienden a girar como de polos, de más a menos, de izquierda a derecha, de suma a resta. Entonces, eso realmente marca un reto, porque uno de los principios que impulsan bastante el tema del comercio exterior es la previsibilidad que tenemos en un marco legal. Por eso es importante tener presente este conjunto de priorizaciones, jerarquía de temas de las leyes. Y en primer nivel está la Constitución con los tratados y convenios internacionales. Eso es muy importante, porque cualquier medida, cualquier tema, cualquier esquema que nosotros queramos hacer como país, tenemos que siempre respetar en primer lugar los tratados y los convenios internacionales y, claro, la Constitución. Dentro de los acuerdos que el Ecuador que puede suscribir y puede estar presente, tenemos diferentes tipos. Generalmente estos se miden o se determinan de acuerdo a la cantidad de miembros o de participantes que están dentro del acuerdo. Podemos ver acuerdos tipos multilaterales, que es justamente, propiamente hablando, por ejemplo, los acuerdos que nosotros suscribimos cuando ingresamos a la Organización Mundial del Comercio. El otro tipo de acuerdos que son tipos de acuerdos más regionales, más bilaterales. Por ejemplo, podemos ver unos acuerdos de cooperación que tenemos, por ejemplo, con El Salvador, o de acuerdos que hemos venido firmando por ejemplo, Chile, viéndolo desde un punto de vista como global, con Comunidad Andina. Son esos tipos de acuerdos que son una relación uno a uno y cuya interacción, cuya influencia le afecta justo a los miembros signatarios de esos acuerdos. Y un acuerdo plurilateral, en cambio, es un acuerdo que está, digamos, dentro de un marco mundial donde participan todos los miembros, por ejemplo, los integrantes de la OMC, pero cuya cuya aplicación solo le afecta a aquellos países que hayan sido signatarios al mismo. Por darles un ejemplo, en este momento podemos mencionar el acuerdo de contratación pública que tiene la OMC, que el Ecuador desde el 2019 es observador. No es todavía miembro integrante porque parte de este ejercicio es ver si realmente si dicho acuerdo puede llegar a tener beneficios concretos y positivos para lo que es nuestro país. Pero sin perjuicio de eso, el esquema multilateral, el esquema del comercio exterior te permite incluso ser
oyente, ser observador de ese tema y poder incluso cooperar y escuchar las mejores prácticas que tienen los otros países. Y en eso también tú ver y mejorar tu misma normativa, tu misma transparencia, tu misma previsibilidad, todas las herramientas internas que tiene un país. Para este momento vamos a entrar, para poder explicar, vamos a entrar primero a hablar sobre el esquema multilateral. Como habíamos mencionado, ya es un tema que tiene que ver con el conjunto donde todos los países signatarios participan y son tan vinculados legalmente a las obligaciones, a los derechos, a los beneficios, a presentar todo lo que se comprometieron a presentar. El marco legal que nosotros tenemos es el mundo de la Organización Mundial de Comercio. Pero si nos vamos un poco mucho más en el tiempo, imagínense una época en donde no se tenía, dependía mucho de las condiciones que un país establezca. Vamos al año de, no sé, 1930, 1940, donde ni siquiera había este acuerdo comercial, que es el GATT de 1947, donde se empieza a definir las primeras lineamientos de tener una mayor previsibilidad en temas de aranceles. Un país podía poner un arancel y cambiarlo al día siguiente. ¿Cómo hacías cuando tú, por ejemplo, tú estabas mandando una exportación o ibas a hacer una importación propiamente hablando y de repente las condiciones te podían cambiar de un día para otro? Puede ser que un día estaba con un 10% de arancel, al otro día por un tema de una política se estableció 70% de arancel y era realmente un dolor de cabeza para poder implementar y decir, bueno, ¿yo cómo sé exactamente qué arancel tengo que pagar? ¿Qué tengo que enfrentarme? ¿Qué documentos tengo que presentar? ¿Qué documentos tengo que solicitar? ¿Cómo puedo optimizar mi proceso de comercio exterior? Pasó el tema de lo que sucede después de la Segunda Guerra Mundial, el tema de toda la crisis económica que hubo en los años 30 por el boom financiero que hubo en Estados Unidos, y se ve la necesidad desde la creación de este pacto de Bretton Woods, donde se crean todos los diferentes organismos internacionales, en donde ya se empieza a hablar un poco más de, ok, necesitamos sentarnos como países y ver y determinar todo un esquema que nos permita decir, ¿sabes qué? Estos son los aranceles que tenemos y así podemos mejorar, porque se había llegado ya a la conclusión de que efectivamente el comercio internacional iba a ser el mecanismo donde iba a permitir que en términos generales el mundo pueda crecer. Estuvimos desde el 1947 hasta 1994, estuvimos con un esquema de un convenio que en su momento puede ser una suerte de provisional, no era un organismo en sí, era un documento, un acuerdo donde se comprometía a tener ciertos aranceles, pero ya después en el acuerdo ya de Marrakech, donde ya se crea la Organización Mundial de Comercio, ya se establece una entidad, un organismo, con otras baterías de acuerdos que rigen y norman toda la estructura y todas las visiones del mundo del comercio exterior. ¿Cuáles son los pilares básicos, o digamos, cómo es el esquema básico para obtener la primera aproximación de lo que es la OMC? La Organización Mundial de Comercio, que tiene su sede en Ginebra, en Suiza, es la única organización internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países. Actualmente cuenta con 164 miembros, hay una cantidad importante todavía de miembros que están en proceso de adhesión. Es un proceso que toma su tiempo porque se generan bastantes obligaciones y también ya hay una interacción. Al tener 164 países, tú cuando entras a la Organización Mundial del Comercio, tú generas compromisos y asimismo tienes que tener una interacción con todos los asociados de la Organización Mundial de Comercio. Entonces, es un proceso que lleva su tiempo. Actualmente, la misma Organización Mundial de Comercio tiene 700 funcionarios trabajando con ellos y tiene un presupuesto aproximado de 200 millones de francos. O sea, es un organismo que sí se maneja su presupuesto y hacen bastante cooperación, tema de capacitación y asesorías técnicas sobre todos los países que estamos considerados como en desarrollo y países menos adelantados. Este tema es muy importante, el tercer punto, porque las decisiones, como tú, un país, una organización donde están 164 miembros, ¿sí? Porque no solamente son países, pueden haber uniones aduaneras, pueden haber ciertos territorios con estatus especiales que como en el mundo de las relaciones internacionales pueden tener diferentes derivaciones que no le conlleva ser país todavía, pero
todo esto tienen derecho a participar en el marco, en el contexto del comercio internacional. Pero para que tenga para que tenga el éxito que ha tenido la Organización Mundial de Comercio, se debe sobre todo porque han llegado a un tema de consensos. Un consenso en donde realmente todos estén de acuerdo para poder tomar una medida. Todos los acuerdos que tienen firmados en este documento, esto también está en línea, este tipo de documentos están en línea, es el fruto del consenso de cada uno de los miembros que han participado en la OMC. Como vamos a ver más adelante, este tema que ha sido su principal éxito actualmente puede ser también uno de sus principales desafíos, porque, bueno, lo veremos más adelante, realmente cada vez está siendo más difícil llegar a un consenso. ¿Cuáles son los principios fundamentales en el tema de la Organización Mundial? Eso vamos a verlo ahorita. Justo es un poco de lo que había tocado Andrés. Estos son los 5 principales pilares que están en el Acuerdo Marrakech de la Organización Mundial de Comercio. Primer punto, un comercio sin discriminación. Fundamental. Hay 2 principios básicos ahí estipulados. Está el trato de nación más favorecida y el trato nacional en materia de regulación y reglamentación interna. De una manera somera, el principio de nación más favorecida es que si tú le das un trato, tú ese trato debes extenderlos, no puedes darle a los demás miembros un trato, si le das un trato mejor a un país, tú tienes que extenderle ese beneficio a todos los demás, ¿sí? Esa es la ventaja del sistema multilateral, porque tú externalizas el beneficio que le das a un país en ese contexto, en ese escenario. Y en el tema del trato nacional, es un tema también muy interesante porque aquí lo que restringe es que tú no puedes dar, si bien la nación más favorecida habla de un tema del relacionamiento entre miembros, el trato nacional procura que no haya una discriminación entre productos de un país, un producto similar de un país con respecto al otro miembro. Por ejemplo, Ecuador versus el producto, no sé, un producto de importación. Es importante que tú le des al menos el mismo trato que el que tú le das a los productos locales. Entonces, todo ese tema, si no está bien definido, bien diseñado, puede también entrever o encubrir ciertas restricciones no justificadas al comercio exterior. Y lo que busca dentro de su punto 2, la OMC, como estaba justo ahí definido, es el tema de la previsibilidad mediante conciliación y transparencia. 2 puntos ahí. Transparencia, que es como lo habíamos contado, el tema de que ustedes sepan cuáles son los requisitos que le va a pedir China, cuáles son los requisitos o el registro sanitario, la información que le va a pedir la Unión Europea, cuál es el arancel que tienen que pagar. Ese es el lado de transparencia y la consolidación. Ese es un tema fundamental que fue uno de los principales avances que tuvo cuando se creó la OMC y empezando, como les dije, en el GATT. El hecho de saber que no te van a cobrar más, ya es un avance bastante en el sistema multilateral. Cuando tú haces una consolidación, ¿qué se refiere? Normalmente cuando ustedes hacen su proceso de importación, ustedes tienen, dentro de las liquidaciones, tienen que hacer un pago, por ejemplo, no sé, el 10% de una materia importada. Y ustedes pagan ese arancel. Pero imagínense eso, volviendo a lo que habíamos hablado en la anterior diapositiva. Era un caso en donde mañana le ponían un arancel del 70%. ¿Cómo tú podías hacer un plan de negocio? ¿Cómo podías tú hacer una programación de gastos si realmente al día siguiente te cambiaban del 10% al 70%? Cuando se crea la OMC, se establece una consolidación. ¿A qué se refiere eso? Todos los países, todos los miembros ingresan definiendo, y generalmente definiendo a la baja, el arancel máximo que pueden llegar a cobrar en todos los productos arancelarios, con el objetivo y con la vista de que en futuras negociaciones, como dice el punto 3, se logre reducir incluso esos costos derivados de los aranceles. Predecibilidad mediante consolidación y transparencia. El punto 3, como habíamos mencionado, justo estos son frutos. Este es un punto, digamos, que a nivel multilateral ha sido uno de los puntos más difíciles, porque en un escenario en donde hay países desarrollados y países en desarrollo, se vuelve un reto seguir bajando los aranceles, porque hay otros tipos de visiones que realmente entran a un análisis que repercute en el objetivo de seguir reduciendo.
El número 4, el fomento de una competencia leal. Ese es otro tema que, por ejemplo, no sé si ustedes ya le han visto, por ejemplo, el tema de un caso, se trae una importación de un producto y puede ser que ese producto incluso esté en el mercado exterior, esté, qué sé yo, $1 la unidad. Y acá llega en la factura a 70 centavos. Eso podría ser un ejercicio de dumping. Entonces, todo ese tema que pudiera generar un tema de competencias de son temas que están también normados. Dumping se referían el tema de dumping puede ser visto de diferentes tipos de definiciones, pero en el marco del comercio exterior, en el marco de la OMC, definen el dumping cuando efectivamente el precio del precio del producto del mercado en origen está por encima al precio que están vendiéndola en el mercado de importación. Ahí se genera un tema de dumping que puede ser un sujeto de una investigación porque tal vez estén rompiendo el mercado afectando a un tercer país que de pronto sí cumple con el tema de la estructura económica de un precio razonable, o también incluso puede perjudicar, hacer un daño, un perjuicio inminente en el tema de los productos competidores o similares en el mercado nacional. A otro tipo de cosas, por ejemplo, puede ser que un país llegue y de manera injustificada empieza a hacer o entregar una cantidad ingente de subsidios donde repercuta en distorsiones en los precios que otros países que, por ejemplo, como por ejemplo el Ecuador, que no es intensivo en la utilización de los subsidios, no pueda enfrentar con otro tipo de mercados que efectivamente sí tengan presiones de política. Y la promoción del desarrollo y la reforma económica, eso también es fundamental porque en un marco mundial es como un marco donde estamos diferentes personas, ¿no? Una persona con unas características y otra persona con otras características diferentes en un mercado donde procuramos todos ganar, un negocio que sea ganar, ganar. ¿Cómo hacemos para que una persona de pronto que tiene una condición socioeconómica un poco por encima con respecto al otro, no podemos exigir al mismo nivel de compromisos? Porque esta persona está más preparada que esta persona de acá. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que entender que en un prisma de un nivel de desarrollo tan heterogéneo, no podemos exigir lo mismo. Entonces, dentro de la normativa misma de la Organización Mundial de Comercio, existen y se establecen diferentes tipos de exenciones o waivers, que también le llaman en inglés, en donde a los países en desarrollo, a los países menos adelantados, se le da cierto tipo de mayor tiempo para implementar una medida, de menor obligación, de menor compromiso. Lo importante es que igual se comprometan a seguir avanzando a su nivel de desarrollo. Esos son los 5 puntos fundamentales que tiene como principio la OMC y tiene algunos acuerdos. Aquí está estipulado los grandes anexos dentro del Acuerdo de Marrakech. Son los principales marcos normativos a nivel mundial en donde rigen las diferentes, como vamos a ver en la siguiente lámina, las diferentes ya apartados o temáticas, ya propiamente hablando del comercio de mercancías. Tenemos un aparato normativo específico para el tema de mercancías, otro cuerpo normativo también bastante detallado sobre el tema del comercio de servicios. Ese es un tema también súper fundamental porque se mueve mucho también ahí, está, muchos temas de incluso hasta de inversiones. Un tema fundamental también y muy amplio realmente es el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual. También tenemos un anexo 2, que este es uno de los puntos controversiales y puntuales actualmente de bastante coyuntura en el marco mundial, es el entendimiento sobre solución de diferencia. Lo vamos a poder tocar un poco más adelante sobre los desafíos que tenemos adelante para poder impulsar el comercio internacional. El anexo 3, un mecanismo de examen de las políticas comerciales, es donde todos los miembros entran en una suerte de, más que una examinación o como decimos nosotros, como entrar a un paredón a que seas acusado, a decir que haces A o B o C medidas, es una forma de que todos los países puedan observar cuáles son tus prácticas comerciales, en donde puedan hacer consultas, en donde puedan tener mayor información acerca de cómo es tu visión de desarrollo y las diferentes normativas que tú aplicas. Eso es prácticamente una orografía que hace periódicamente la Secretaría de la OMC con respecto a los compromisos que tiene cada uno de los países. Y los acuerdos comerciales plurilaterales,
como habíamos mencionado, pues son acuerdos específicos para los países que están dentro de dichos acuerdos, ¿no? Pero en el mundo de los acuerdos del comercio de mercancías tenemos un abanico bastante importante de diferentes acuerdos. Tenemos el GATT de 1994, para no confundirlos, es el acuerdo donde están los aranceles, los compromisos arancelarios que habíamos hablado, Trato Nacional Francida, Trato Nacional, el tema de cómo se rigen, cómo se desarrollan acuerdos comerciales, etcétera. Tenemos un acuerdo específico para el tema de agricultura, un tema bastante importante a nivel de los debates internacionales respecto a todo el apoyo que pueda dar un país respecto a la parte agrícola. Un tema con visiones, digamos, similares respecto al análisis, pero cada uno de su prisma. Por ejemplo, la medida sanitaria, fitosanitaria con el tema del cuidado de los productos, el tema de obstáculos técnicos al comercio que tiene que ver más con el proceso en sí, con el tema de etiquetados, ese tipo de cosas. Son temas que pueden, dentro de ese tema del marco del comercio exterior, pueden entrever restricciones o encubiertas al comercio y no propiamente cumplir con objetivos de política pública. Estos son temas fundamentales. Me imagino que algunos de ustedes han tenido en su momento un dolor de cabeza de decir cómo saco este requisito, cómo saco este reglamento técnico, cómo saco este certificado de reconocimiento. Listo. Aquí es justo donde es el foro temático a nivel mundial donde se conversa ese tipo de cosas. Cuando hay países en donde uno tiene dudas, por ejemplo, que si los gremios presentan un tema a su entidad rectora a nivel del país, sabes que este tema estamos teniendo un problema, el país presenta incluso sus consultas al país que está aplicando dicha medida para que pueda resolverse de la mejor manera o aplicar los mecanismos de solución de diferencias en el caso que fuera necesario. Tiene que ver materias en medida de inversiones relacionadas al comercio, que tiene que ver más aspectos, es un acuerdo muy pequeño con respecto al tema de que no restrinja la inversión para un tema de una obligación a temas de contenido nacional y temas de transparencia de publicaciones, el antidumping que habíamos hablado, valoración de aduana, que es un tema, bueno, que es un tema mucho más preciso en temas aduaneros, de cómo valorar efectivamente valga la redundancia, el valor de una mercancía, inspección previa a la expedición, normas de origen, que es un mundo, ¿no? Y ojo, aquí también hay que tener muy presente que las normas de origen se regulan lo que esté definido en cada uno de los acuerdos comerciales. Esta norma de origen tiene que ver más un poco de vista desde el punto de vista de las no preferenciales, pero también son base que se utilizan para los procesos de negociación de las normas de origen de acuerdo por acuerdo. El trámite de licencias de importación, subvenciones y medidas compensatorias, como habíamos hablado también, que se puede decir que hay ciertos abusos en el momento a veces de definir una política comercial. Salvaguardias, en algún momento, no sé si se acuerdan cuando tuvimos allá por el 2010, por ahí, nosotros tuvimos algunas salvaguardias en donde por un tema de balance de pago tuvimos que se puso como Estado ecuatoriano una sobretasa, para que tenga una referencia del concepto de salvaguardia, porque esta salvaguardia de aquí generalmente tiene que ver hacia un producto específico, hacia un sector específico, hacia un país en específico, pero generalmente es cuando existe un tema de un daño grave a una rama de producción nacional. Las últimas cosas que están saliendo en la OMC es el acuerdo sobre facilitación del comercio, que es un tema que ya está vigente, que el Ecuador ya lo tiene ratificado. Incluso ya hemos avanzado bastante en el tema de la ventanilla única ecuatoriana, del tema de las declaraciones anticipadas que está sacando la aduana del Ecuador. Todo el objetivo que tiene ese acuerdo es dar previsibilidad, que la gente sepa a qué se tiene que enfrentar en el momento de hacer un proceso de comercio exterior. Y actualmente está en ese proceso del acuerdo sobre subvenciones a la pesca, es un acuerdo que ya está firmado, pero que está en proceso todavía de ratificación. Es más, la semana pasada, o 2 semanas, si la memoria no me falla, ya hay el primer país que ha ratificado dicho acuerdo, que es Suiza. Todavía estamos avanzando, por eso le puse un asterisco, porque este es un tema que todavía, si bien está ya acordado, los países tienen que ir poco a poco
ratificando, ¿no? Como dijo Andrés al inicio también, recuerden que todo para un proceso, para la implementación de un acuerdo, tiene que pasar por diferentes controles, control constitucional y control de la Asamblea, para que pueda también llegar a tener vigencia nosotros en nuestro país. De momento, ese es un tema que se sigue desarrollando, si bien está acordado, se sigue desarrollando a nivel mundial. Hay otros temas que ahorita se están hablando bastante, para que lo tengan referencia, es grupos de trabajo relacionados al comercio electrónico. Otro mecanismo también que ahí podemos aportar un poco, que es en facilitación de inversiones para el desarrollo. Es un tema más que relacionado al tema de tener mayor previsibilidad y mayor transparencia y publicidad en las inversiones extranjeras directas de manera más general. Y también acuerdos relacionados para el impulso al tema de las pymes. Otros temas también que se topan ahí es la contaminación producida por los plásticos y el comercio de plásticos ambientalmente sostenibles y comercio sostenible ambiental, porque es un tema que está bastante en el día a día, el tema de estos tipos de, estas temáticas que ayuden y procuren el mejoramiento o el desarrollo sostenible de nosotros como seres humanos, respetando el mismo crecimiento y la sostenibilidad que tenemos nosotros en el planeta. Con esto, que si bien es mucha información, mi objetivo, como les decía, es darle un panorama muy amplio del cuál es el marco mundial de comercio. Vamos viendo efectivamente ahora cómo están los aranceles. Recuerden que había un tema, una definición que yo les dije, que era la consolidación de los aranceles. El cómo, el cuánto, hasta cuánto yo pudiera cobrar. Con qué me comprometí que yo no puedo subir ese arancel. Hasta ese arancel puedo llegar. Y cómo está el arancel aplicado en cada uno de estos países. Por ejemplo, miren estos tipos por dar el ejemplo, veamos, Colombia tiene un promedio de consolidación de todas sus líneas arancelarias de un 34.6%, que hasta ahí en promedio pudiera llegar a cobrar. Sin embargo, el aplicado está a un 7.8%. Tenemos a Ecuador con 21.10%, esta información es del 2020 por si acaso, tiene un arancel aplicado del 8.8%. Entonces, y podemos seguir viendo, tienes a, por ejemplo, Nicaragua, de 40.5 que digamos se comprometió hasta ahí poder cobrar, actualmente tiene un arancel de 4.90%. Los países llegaron a un nivel de compromiso de llegarse, nosotros le decimos como agua, un espacio de política pública por alguna necesidad, pero asimismo te da a ver que efectivamente ese compromiso que en algún momento los países tuvieron, sí podemos llegar en el plazo del tiempo a poder reducir dichos compromisos porque el aplicado está muy por debajo en el tema del arancel. Caso curioso, para que lo tengan presente los que están viendo este cuadro, es el caso de Cuba, que si bien tiene un promedio de conciliación del 9.30%, el arancel aplicado es del 10.20% promedio. ¿Cómo puede ser posible que el aplicado esté por encima del consolidado, dirán ustedes? Con la definición que dijo Roy, no pudiera darse. El tema es que muchos de estos países tienen comprometido el 100% de las líneas. Ellos dijeron, este es mi compromiso en cada una de estas líneas arancelarias, yo no voy a cobrar más de este arancel. Pero Cuba no lo ha hecho. Cuba tiene unas líneas comprometidas, el resto está a libre disposición de subir el arancel. Y como vieron, eso también tiene implicaciones negativas en cuanto a la predecibilidad. ¿Cómo está Ecuador? Ya concentrándonos en nuestro país. Este es un documento, esta es una información que también fue preparada por la Secretaría Técnica del OMC. Pueden ver cómo nosotros por niveles tenemos el lado, primera parte, las primeras columnas. Las primeras columnas tienen que ver con los derechos consolidados y los derechos NMF aplicados. Ojo, acá hay dos tipos de aranceles, los consolidados y los aplicados, NMF. Otro tipo de aranceles otro tipo de aranceles, perdón, serían los aranceles preferenciales, los que tengamos en los acuerdos comerciales negociados. Pueden ver que todas aquellas esas líneas están consideradas a un 100% y nosotros tenemos, si vemos de una manera gráfica y visual rápida, vemos que tenemos un mayor espacio de cuidado en temas productos animales y productos lácteos, también como cereales y otro tipo de preparaciones. Generalmente en temas de agricultura, los países se guardan un espacio importante para poder poner medidas o aranceles más restrictivas, sobre todo para resguardar el mercado interno y
posible temas de excedentes a nivel de cosechas en ese sentido, ¿no? Entonces, eso, sobre todo en América Latina, es una práctica que se ha visto bastante. Ustedes lo pudieran ver cuando vayan a la página de la OMC, como una tendencia que hemos tenido como países latinoamericanos, ese ejercicio. Pero nosotros podemos también buscar, como le había dicho, el punto 2 de nuestra Constitución, ver cómo podemos insertarnos más en el mundo, poder estar más integrados en el mundo. Y en el mercado, en la normativa internacional, nosotros tenemos sobre todo 3 mecanismos como países en desarrollo que podemos nosotros aplicar. Estos 3, recuerden que yo les había dicho que al principio de NMF decía que tú tienes que darle, si tú le das un beneficio a un país, tú ese beneficio lo extiendes a los demás. Pero ¿qué pasa bajo esa idea general? Repercutiría mismo en el tema de la aplicación o en el proceso de negociación entre países, por ejemplo, Ecuador con la Unión Europea. Para eso, los acuerdos normativos de la OMC ha dado como que estas salvedades donde tú puedas implementar acuerdos comerciales en donde tú esa aplicación no la hagas recíproca a los demás, sino a los países signatarios de dichos acuerdos. Esto se logra a través de zonas de libre comercio, que es prácticamente el tema de resguardar y tener libre comercio en toda la parte sustancial del comercio, totalmente libres. Tienes las uniones aduaneras y ya también hablas un poco más de un arancel externo común entre ese territorio. El caso que tenemos nosotros a nivel mundial es la Unión Europea, por ejemplo, ellos se manejan así. Y un tema muy importante que es una herramienta que tienen los países en desarrollo para poder firmar acuerdos sin que eso involucre toda la parte sustancial del comercio, sino productos específicos que tú consideras que necesitas del mundo y asimismo también solicitar a los otros países que te den la apertura para poder ingresar tus productos estrellas hacia ese territorio. Tienes ejercicio para hacer entre país desarrollado a en desarrollo, que no es recíproco. ¿Qué se refiere a eso? Que, por ejemplo, dar ejemplos. Ecuador, Estados Unidos. Hacemos un acuerdo comercial. Estados Unidos no debe esperar el mismo trato de ellos a Ecuador, Ecuador a ellos. O sea, se entiende que Ecuador no está en la capacidad de darles el mismo trato que Estados Unidos nos pudiera dar a nosotros. Eso en términos generales. De desarrollo a PMA, lo mismo, son de que PMA es una condición específica de unos países cuyo PIB per cápita está más por debajo de la condición de desarrollo, y entra en desarrollo, que ahí en cambio sí es un tema recíproco donde se tienen que dar en términos generales las mismas condiciones de acceso. Bajo esos esquemas, bajo estas herramientas normativas, Ecuador ha logrado tener diferentes acuerdos comerciales. Dentro de eso podemos ver este lindo gráfico que puede ser a veces hasta un poco confuso, donde en la región podemos ver cada uno de los diferentes acuerdos o marcos comerciales en donde los países participan. Por ejemplo, en la CAN, Ecuador, Perú, Colombia, Bolivia. Dentro de ese esquema también hay una interacción, por ejemplo, con ALADI, donde están todos los países que están aquí integrantes. También hay una suerte de interacción de Perú y Colombia con México y Chile por el tema de la herencia Pacífico, y la Mercosur con todo el esquema ALADI dentro de eso. Y así tenemos, por ejemplo, diferentes tipos de interacciones con la parte de en la parte norte de América, y los diferentes acuerdos comerciales que tienen los países centroamericanos y los países caribeños. Entonces, todo ese esquema se origina desde la posibilidad que tú puedas firmar acuerdos entre pares y que los beneficios se trasladen y se correspondan entre los países signatarios. Actualmente, Ecuador, ¿cuáles son sus acuerdos comerciales? Y aquí es importante. Ustedes solo pongan acuerdos comerciales regionales OMC en Google y les va a salir la página donde ustedes pueden meter el país que ustedes quieran buscar, y les va a salir este mapa. Este mapa en donde ustedes van a poder ver información de cada uno del país. Por ejemplo, Ecuador tiene diferentes acuerdos comerciales notificados a la OMC, por ejemplo, la Comunidad Andina, Ecuador con México. Ojo que este es un acuerdo anterior, es un acuerdo, no es el acuerdo que se está haciendo en proceso de negociación en la coyuntura. El acuerdo con EFTA
otro acuerdo de complementación con El Salvador, el acuerdo que tenemos con la Unión Europea. Un tema que les puede llevar a confusión, si se quiere, es la cantidad de puntos que tenemos con Ecuador. Vamos a decir, bueno, hemos negociado bastante. Recuerden que de este mapa también está este sistema general de preferencias, ese trato no recíproco que dan los países desarrollados a un país en desarrollo. Entonces aquí está el esquema que, por ejemplo, en su momento daba la Unión Europea, un esquema que daba, por ejemplo, tengo entendido que era Corea del Sur también, en su momento daba Estados Unidos, de un trato no recíproco a los países en desarrollo. El tema de la integración latinoamericana y un acuerdo con Estados Unidos, perdón, con Reino Unido cuando se salió de la Unión Europea, pues hicimos ese proceso de negociación. Cada uno de estos de aquí, cuando ustedes ingresan a esa página web, ustedes van a poder acceder a todo y cada una de la información. Solo tengan presente un momento, cuando ustedes buscan la información, recuerden que esto estuvo negociado en un periodo específico de tiempo y las líneas arancelarias que se hablen en ese ejercicio dependerán del horizonte del tiempo en el cual fue presentado, ¿no? Hay otras herramientas que les permiten a ustedes poder de pronto hacer una visión mucho más dinámica o mucho más actual de la línea arancelaria, pero cuando hablamos de aspectos legales, tiene que siempre irse al documento por el cual fue negociado. Tengan presente ese tema de ahí. Ahora, yo quería presentarles, como nos estamos quedando corto de tiempo, yo quería presentarles a ustedes dos páginas web. Porque claro, este es el aspecto normativo que yo quiero que ustedes les tengan presente porque cuando uno hace con política comercial, no es únicamente por una visión o una idea. Hay esquemas, normativas, obligaciones, compromisos, impactos que hay que tener en consideración para medir si efectivamente marcar el horizonte, el cronograma de los acuerdos comerciales que podamos llegar a tener, cuál es más prioritario, cuál es el que debemos estratégicamente ir más a profundidad. Y en ese sentido, toda esta información hay que tenerla presente siempre. Pero ya a nivel del exportador y el importador, bueno, ¿qué herramientas puedo yo tener del tema del comercio exterior o de la OMC dentro que me puedan dar a mí para investigar y para poder obtener información? Yo les quería presentar mucha información, pero les quiero presentar dos herramientas rápidas que les pueden servir a ustedes para su trabajo de investigación en los mercados exteriores. El primer punto es este de aquí, no sé si algunos de ustedes han podido visitarlos, es el macmap.org, que para mí es fundamental porque por ahí ustedes pueden buscar las condiciones de acceso a cada uno de los países que uno quiera incorporar a la línea arancelaria por el cual ha sido reportada. Les voy antes de terminar mi presentación, vamos a entrar rápido para que vean cómo es la aplicación de esta página web. Ahí les puse un ejemplo, yo había buscado el tema del acceso de Ecuador, creo que era Francia, de un producto de crustáceos, creo que era, y aquí justo en esa página web te sale cuál es el arancel NMF, cuál es el arancel que enfrentaría Ecuador y cuáles son los diferentes requisitos, reglamentos que ha sido notificado por parte en este caso, de la Unión Europea, para que Ecuador pueda exportar sus productos. Ese es uno de los temas muy interesantes. Y otro esquema que también los dos, tanto este anterior que les presenté y este de acá, son herramientas que lo ha hecho el ITC, el Centro Internacional de Comercio, que es un ejercicio conjunto que ha hecho las Naciones Unidas. Son temas fundamentales para mí, para el hecho de hacer justo este tema este es fundamental porque, por ejemplo, ustedes saben que no es lo mismo exportar un producto bajo las condiciones del mismo producto para el acuerdo que tengamos firmado con Chile. Depende también cuáles fueron las condiciones de acceso en términos para que él tenga presente hacia dónde va el tema de la política comercial. Hoy por hoy cada vez es más difícil, con un tema pandemia, con un tema de la guerra que está habiendo a nivel exterior. Difícil a nivel de coyuntura política porque ya son otros aspectos que están predominando por encima de lo que he visto del prisma técnico.
de buscar negociaciones de aranceles, de reducir la cantidad de reglamentaciones no necesarias. Entonces, eso ha repercutido mucho en que no hayan existido cambios fundamentales, negociaciones fundamentales en los últimos años. Tenemos un tema de la ronda, una ronda que se negociaba el tema de facilitación al comercio, que se ha venido rescatando un poco, pero no se pudo desarrollar en mayor negociación de reducción de aranceles en Doha. Y realmente la última acuerdo comercial que ha podido salir adelante, que solo ha sido ratificado de momento por Suiza, es el acuerdo de pesca, o sea, de subvenciones a la pesca. Y eso también me hace pensar si realmente hay una falta de pragmatismo por parte de los miembros de la organización. ¿Será que estamos utilizándolo como una herramienta de más de estrategia política y no desde el punto de vista de la técnica comercial, de buscar un mayor acceso a mercados? ¿Cómo estamos utilizando realmente a nivel mundial el tema del comercio exterior? Aún a sabiendas que efectivamente se ha demostrado diferentes estudios que el mismo comercio, lograr mayor transparencia y reducciones arancelarias ha ayudado al crecimiento a nivel general del comercio. Un sistema de solución de diferencias y un órgano de apelación, eso es preocupante porque hoy por hoy, por la decisión o por la visión de un país, dado que se lleva un consenso, dado que todos deben estar de acuerdo, no tenemos hoy por hoy un sistema, un cuerpo de expertos que permitan diferir o dirimir sobre un conflicto entre miembros. Entonces, lo que está pasando es que efectivamente se llega a una solución, termina siendo apelado, pero eso no lleva, como no hay un organismo que lo revise porque no es aceptado los diferentes miembros para que puedan participar en ese grupo de expertos, simplemente no se puede conformar el grupo de expertos y no se puede atender la apelación. Entonces queda en suspenso todas las medidas que están siendo discutidas cuando tienes un conflicto entre miembros que tengan que ser dirimidas con una suerte de arbitraje, no necesariamente esa definición. Y otro tema que también yo les invito a pensar realmente el rol de los países de acuerdo a su nivel de desarrollo, porque actualmente el escenario por cómo se creó la OMC no es el escenario actual. Hay muchos países que en su momento tenían una condición económica diferente a la que es ahora, mucho mejor que están ahora que cuando ingresaron. Entonces realmente invita a pensar si ya es hora de que países veamos su capacidad de una manera diferente, de tener un mayor compromiso, porque también se ha podido observar que hay un desgaste propiamente de los países desarrollados de cargar más peso en el sentido de los compromisos, obligaciones que tienen en el marco del comercio exterior. Esos son los desafíos que yo planteo como en el tema del marco de comercio exterior y que les quería invitar a ustedes para su reflexión. Tengo justo 2 minutos. Les quiero simplemente agradecerles, les dejo ahí mi correo electrónico, pero también quiero solamente aprovechar para poder presentarles, aunque sea esta página web, para que ustedes le puedan verle y lo puedan incluso empezar a tener esa curiosidad de empezar a verla. Solo denme un segundo que lo comparto. Listo. Esa es la página que les quería mostrar, el Market Access Map. Está en español, ustedes pueden poner en el idioma que consideren prudente. Y esto es lo que yo les decía. Por ejemplo, en el país exportador, ustedes escogen Ecuador. Vamos a poner Alemania en este caso. Y le voy a poner esta partida que la tengo ahorita en la mente. 0306 va a ir procesando. Y vamos a poner este de aquí. Crustáceos, incluso pelados, vivos y frescos. Buscar, ¿no? Ojo, ustedes las pueden ver como yo lo estoy buscando, como a nivel de su partida de la OMA, pero también pueden buscar por el código de la línea arancelaria nacional. Aquí, como ya están buscando, como va a ver, van a aterrizar a la información que está reportada. En este caso, como estoy buscando Alemania, me va a buscar el arancel de Alemania. Aquí se me abrió un campo donde está todo el tema de la línea arancelaria reportada por la Unión Europea, perdón. Y aquí están los diferentes tipos de líneas comerciales. Digamos este de aquí, el 1010, donde ustedes van a poder ver que efectivamente nosotros tenemos un arancel aplicado del 12.5%, el arancel que le aplica a todo el mundo, pero, perdón, no todo el mundo, sino todos los miembros de la OMC. Y tenemos una tarifa preferencial para el Ecuador del 0% por el acuerdo comercial que tenemos suscrito, ¿no? Aquí está justo el acuerdo comercial, cuando entró en vigor, el texto del acuerdo, las reglas de origen,
y la notificación que han hecho la MC. Y aquí está lo que les había comentado. Por esta subpartida, perdón, está incluso aquí cuál es la fuente, de dónde sacan la información de las condiciones, cuándo fue reportado, y aquí están los diferentes tipos de restricciones que están siendo implementadas a dicha medida. Por ejemplo, restricciones geográficas de admisibilidad. Ustedes ingresan a este tipo de información y aquí le va a decir un resumen de la normativa e incluso van a tener enlaces para poder ustedes descargar el documento. Entonces, esto ya aquí ustedes le dan una primera aproximación de que, ok, efectivamente, estas son la condición con la que me estoy enfrentando. Esta es la subpartida, este es el producto, este es el arancel que podría estar aplicando, pero la parte de las restricciones, la parte que tengo que cumplir, la parte no arancelaria, también la puedo ver aquí. ¿Sí? Es un tema que realmente a mí me parece sumamente fundamental para nuestras decisiones en el momento de exportar o incluso también importar, ¿no? Lo importante de esta página web, que también les invito a incrementar su curiosidad, es que ustedes puedan ingresar, ver, ustedes pueden hacer análisis por mercados, a un producto, a mercados, para que vean las diferentes condiciones de acceso que tiene un producto, en este caso, por ejemplo, hacia los otros mercados, también en competidores, cómo se relacionan los países para ver tú efectivamente a nivel de acceso cómo estás y como habíamos dicho, el tema de mercados. Esto es una herramienta que más allá de un registro no es un tema que está restringido, es un tema que el ITC pone al público, que ustedes los puedan utilizar. Porque un tema de la experiencia, como les venía contando, que yo tengo del día a día, es que efectivamente a veces tenemos esa inquietud de a qué condiciones nos enfrentamos. Listo. Esta es una programación bastante buena, que ustedes sepan qué es lo que deben cumplir en el tema de acceder a un mercado o las condiciones de importación o de exportación que enfrenta un producto. Y para finalizar, el mismo ITC tiene esta página que les he comentado, Facilitador de Normas de Origen ITC. No sé si les sale la dirección de la página web, pero una vez más, ustedes solo es de poner en Google ITC, Facilitador de Normas de Origen, y la primera opción les va a salir, en donde ustedes pueden tranquilamente poner, por ejemplo, esta es la primera, vamos a entrar aquí. El inicio, ¿qué productos exporta usted? Si ven, este es un mapa mundi donde están los diferentes tipos de acuerdos comerciales que tienen como exportador y como importador. Recuerden que hay diferencias, no es uno a uno, porque hay acuerdos no recíprocos que también se ven involucrados en ese sentido. Entonces, ahí no siempre va a ser uno a uno el tema de las negociaciones exportación e importación. Vamos a ver, por ejemplo, aquí Ecuador. Vamos otra vez a poner, no sé, vamos a poner Estados Unidos. Déjenme ver si es que ahí hay un tema reportado, 0306. Y vamos a buscar. Creo que no va a salir nada porque, a ver. Sí. Porque efectivamente, bueno, de aquí están todas las condiciones que estaban aquí estipuladas de acuerdo al tema de, creo que tiene que ver con el SGP, claro. Este es el que tenía en su momento. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a poner uno que esté vigente, que es el de Alemania. La Unión Europea, perdón. Dejemos que lo busquen. Y aquí está. Ustedes pueden ver desde cuándo entra en vigor, cuál es el tipo, si es un acuerdo de libre comercio, cuáles son las partes integrantes de dicho acuerdo. Si ustedes ven aquí el tema de la parte donde está Bolivia, cuando ustedes ingresan a nivel de detalle, este tipo de cosas, aquí va a salir que Bolivia es una negociación paralizada. Entonces, simplemente que se da el detalle de cómo inicialmente fue planteado la negociación. Las normas de origen que presenta, y aquí están las disposiciones de origen. Aquí es un tema que es una negociación con enteramente producido, ¿sí? Enteramente obtenido. La norma de origen que se toma en consideración en este punto y donde tiene una regla de mínimos del 10%. ¿Qué significa? Si ustedes ven, cuando yo muevo el mouse, me va a salir la explicación. Creo que todavía está puesto en inglés, pero aquí te explica cuál es la regla de mínimo. En este sentido, cuál es el porcentaje que aceptan como no originario para que igual se siga considerando como un producto originario, de acuerdo a las negociaciones que han tenido el acuerdo comercial. Como les indicaba, esta norma también es muy importante, considero yo, para que ustedes tengan y consideren cuáles son las normas de origen que ustedes tienen que cumplir y las condiciones para poder adquirir dicho certificado. Más que todo es una abrebocas lo que he podido presentarles prácticamente en 2-4 minutos,
para incentivar su curiosidad. Incentivar su curiosidad y seguir buscando el hecho de aquel mecanismo que nos permita buscar más comercio exterior, exportar más, traer insumos al Ecuador con las mejores condiciones y evitarnos cualquier error que nos pueda perjudicar a nivel de la competitividad de nuestros productos y restringirnos nuestra capacidad como futuros comerciantes en el lindo ejercicio del comercio exterior. Muchas gracias. No, te agradecemos a ti, Robin, por tu conferencia magistral. Tu aporte de manera sistémica sobre el rol de la Organización Mundial del Comercio, la capacidad de síntesis para demostrarnos a todos los que estamos conectados de algunas provincias del país la importancia y el rol fundamental que juega la Organización Mundial del Comercio para facilitar el intercambio, ya sea a nivel de importaciones y exportaciones, ha sido muy, muy claro y nos permite a todos los que nos estamos involucrando con más fuerza en el comercio internacional a desarrollar un enfoque más práctico, pero también sustentado sobre la normativa internacional al momento de desarrollar nuestros proyectos de importación y de exportación. Si te parece bien, Robin, hay algunas preguntas que nos han formulado en el chat del Zoom y también entiendo que hay personas que quieren hacer uso de palabra. Podríamos aprovechar este espacio para formular dos preguntas. Lo formulamos directamente a Robin si es que ustedes tienen alguna consulta específica y vamos trabajando por el chat. Si hay, aquí tengo una pregunta y te la voy a formular, la acaba de escribir Delia Troya y te la digo, Robin, dice, si el arancel que aplico está por debajo del consolidado, ¿es por ser competitivo o por qué será? Muchas gracias y gracias, Delia, por tu interesante pregunta. Recuerden que hay un tema que a nivel país, ¿no? Porque recuerdan que el que termina definiendo arancel es el Estado, el país en sí que tiene la facultad, en este caso el Ecuador, el Ejecutivo. Generalmente ponen unas condiciones de garantizarte que yo no voy a pasar este arancel, ¿sí? Cuando hay condiciones que, por ejemplo, la ponen en un arancel mucho más bajo, puede ser diferentes factores, puede ser un tema que se resguardó por un tema de negociación a un futuro por alguna necesidad que en ese momento se vio por un tema de estrategia de negociación, de poner ese tipo de aranceles. En esas mismas condiciones, generalmente lo que se hacía a veces, por ejemplo, en el tema agrícola, era que había muchas medidas no arancelarias, o sea, cobros específicos que se normalizaron, si se quiere de alguna manera, a llevarlo a nivel del porcentaje de arancel. Pero no con eso, recuerden que al momento de ingresar a la OMC también había un compromiso de poder bajar los mismos aranceles. Entonces, muchos países obtuvieron por estrategia ok, yo me bajo el arancel, pero consolido al nivel que yo tenía antes de ingresar a la OMC. Entonces, no necesariamente, o sea, pueden ser muchos factores. Estrategia política, un tema de mejora de competitividad. Puede ser que haya una visión en ese momento específico del país que considera que estos insumos, o estos productos ahora sí son insumos para mi producción, para un tema de mejorar. Yo necesito que en este momento, recuerden que Ecuador está desde el 98 más o menos en la OMC, y estamos hablando de algo de 25 años. Las condiciones que en su momento se negociaron para entrar al Ecuador tal vez no son las mismas, o no deben ser las mismas con las que estamos ahorita en el 2023. Entonces, todo depende mucho de la coyuntura, del desarrollo de que tenga el país para poder implementar. Pero recuerden que el objetivo mismo de la consolidación arancelaria es que tú tengas una predecibilidad de que no te van a cobrar por encima de lo que ya tienes comprometido en la OMC. Gracias, Robin. ¿Alguien que quiera hacer uso de la palabra? ¿Alguna pregunta que quiera formularle a Robin? ¿No hay nadie? Robin, yo sí tengo una pregunta, la tenía aquí anotadito. Tú que vienes ahorita de Ginebra, de Suiza, ¿cómo ves el tema? ¿Qué está pesando en este momento más? Porque algunos críticos formulan muchos aspectos negativos y el multilateralismo, fortaleciendo el multilateralismo, o quizás hay que comenzar a caminar en una línea más enfocada al bilateralismo o a los intereses nacionales para definir la ruta del comercio. ¿Cuál es tu percepción al respecto?
Te agradezco, Andrés. Personalmente yo creo que el sistema multilateral es un sistema realmente beneficioso a nivel mundial, porque tú logras en un mecanismo eh, externalizar el beneficio y diseminarlo para todos los miembros. Es un tema muy bueno, pero asimismo su beneficio o su punto máximo, su beneficio máximo también viene a ser su mayor desafío en este momento, porque las condiciones en su momento, cuando diseñaron el GATT 47, la que está actual, son otras. Tienes un escenario, un outsider que no estaba en el momento cuando se definió el tema de la OMC, por ejemplo, China. La condición de desarrollo de China en el 95 no es lo mismo que el China del 2023. Entonces, es un rol, es un actor protagónico que obviamente ha llegado a tener una influencia importante en el comercio exterior. Entonces ahí se viene justo el tema de la estrategia. ¿Cómo hacer cuando se puede tener dos visiones totalmente o radicalmente opuestas, visión oriente o occidente, y que pueda sacar un acuerdo comercial multilateral que todos se vean beneficiados? Y ese ha sido el primer problema, porque el consenso no ha permitido que se lleve adelante los acuerdos. Pero el comercio exterior no se detiene. O sea, si los delegados no podemos llegar a tener un acuerdo, el comercio exterior siempre va a encontrar el mecanismo de buscar hacer mejor. Entonces, había un incremento, porque ustedes van a ver un esquema que parece un tallarín, la cantidad de acuerdos bilaterales que han seguido surgiendo por eso mismo, porque queremos buscar una mejor condición de acceso a un mercado. Entonces se ha incrementado los aspectos bilaterales en ese sentido. Ahora el tema es, si no reformamos la OMC, realmente si no aterrizamos estos puntos, si no mejoramos en este sentido, llegará a ser un punto que el sistema multilateral va a llegar a un desafío realmente importante. Pero si tú me preguntas en este momento, yo creo en el sistema multilateral, soy creyente en ese sistema, pero también considero que hasta no poder encontrar, hasta que no haya la voluntad política y el pragmatismo necesario, pues tenemos que seguir desarrollando los acuerdos bilaterales para que también nuestros exportadores y las importaciones que necesitamos tengan condiciones de mejor acceso. Muchas gracias, Robin, por tu respuesta muy lúcida. Créeme que he disfrutado mucho y me imagino que al igual de todas las personas que se han conectado de esta conferencia magistral. Y voy a poner un ejemplo. La semana pasada recibí la llamada de un cliente que es un importador y desesperado el hombre me dice, Andrés, no sé qué hacer, acabo de importar un contenedor de Panamá de ropa y tengo que pagar una liquidación por concepto de aranceles al valor específicos de $65,000 y no tengo plata en el banco. Yo le digo, hermano, pero ¿por qué no analizaste los acuerdos comerciales firmados dentro de la política comercial ecuatoriana? Te resultaba mucho más barato comprar de Perú, porque gracias al acuerdo de Cartagena no grabamos aranceles al valor específicos. Y cito este ejemplo, así de manera textual, para que nuestros estudiantes que están conectados, somos 25 las personas conectadas, evalúen la importancia de conocer el impacto de la política comercial en nuestras relaciones, tanto para importar tanto como para exportar. Y Robin, en este enfoque que nos ha dado, nos ha explicado de manera sistémica cómo esta evolución de la Organización Mundial del Comercio desde el GATT con sus respectivos acuerdos ha permitido hoy día consolidar un sistema que en términos de Robin me gustó mucho la palabra que utilizó de previsibilidad. Para mí la previsibilidad en materia de negocios es clave, o sea, tú puedes planificar. Los empresarios, nosotros que somos empresarios y emprendedores, necesitamos tener un ambiente normativo previsible para decir, bueno, a mediano plazo voy a conseguir esto, a largo plazo voy a conseguir eso, pero sabiendo que nos manejamos bajo reglas del juego que no va a cambiar de la noche a la mañana, que no me va a cambiar un arancel al 300% o al 400%, sino todo está estipulado dentro de normas claras donde la OMC juega un papel fundamental. Así que, Robin, te agradecemos mucho y más bien, junto con Max, que es nuestro director académico, vamos a estar llamándote también de manera permanente porque creemos que tu aporte va a ser determinante para fortalecer este criterio de exportación y de importación que necesita el país para ir desarrollando cada vez más el comercio a nivel global. Mónica, veo que tiene activada su manita. ¿Quiere hacer alguna pregunta antes de cerrar? ¿No? Mónica González. ¿Cómo está? Buenas noches. No, en realidad más bien felicitarlo por estas charlas magistrales y que sigan contribuyendo con este tipo de capacitaciones que es de vital importancia y felicitarlos. En realidad también felicitar al economista por su gran intervención. Muchísimas gracias, Mónica.
Muchas gracias, Robin. Ahora me voy a quedar, Robin, muchísimas gracias. Voy a quedarme solamente 10 minutitos. Eres bienvenido también a acompañarnos hasta el final. Vamos a hacer una presentación de los servicios que tenemos en Forthright. Recuerden que aquí tenemos ya personas y empresarios que vienen tomando nuestras membresías, tanto para aprender a importar como para aprender a exportar, pero estamos sacando en este momento varios servicios para fortalecer la capacidad de comercio internacional de muchos proveedores, de muchos emprendedores, de muchos agricultores en el Ecuador. Voy a compartir muy breve, por breves minutos, una pantalla con una presentación de los servicios que en este momento tenemos como Forthright. Me complace decirles que este año tenemos una agenda comercial bastante agresiva. Estamos teniendo presencia. Yo me voy la próxima semana con Max, que es del área académica, y nos vamos con un experto en la parte de exportaciones. Vamos a estar en Berlín, en la Free Logistics. Estamos viajando con 7 empresas, Max, ¿verdad? 7 empresas exportadoras. Vamos a estar en un stand dentro de la Free Logistics en Berlín, que es el espacio de negocio más importante para ubicar compradores directos de frutas y hortalizas en estados frescos. Esas empresas pasaron por un proceso de formación donde los capacitamos, los ayudamos a formalizar, y ahora estamos haciendo este match, es decir, facilitación de comercio para que ellos vayan directamente ya con herramientas y conocimientos a buscar compradores puntuales. Y para el 2023, este año, además de la Feria de Berlín, que vamos a estar la próxima semana, tenemos en marzo una misión bien importante en Panamá. Estamos liderando el pabellón de Ecuador en la Expocomer, que es el encuentro de negocios más importante de Centroamérica, para que ustedes, si es que tienen alguna línea de productos, ya sea alimentos, bebidas o procesados o manufacturados, pueden acompañarnos y ser parte del pabellón de Ecuador y encontrar compradores de todo Centroamérica, el Caribe y Norteamérica. En mayo vamos a estar en Perú, vamos a hacer una visita a los principales fabricantes para los importadores de prendas textiles. Recuerden que Perú es muy cotizado por el algodón pima y por la calidad de sus confecciones textiles. Vamos a armar puentes de comercialización para comerciantes ecuatorianos que quieran aventurarse a buscar fabricantes peruanos e importar desde Perú hasta el Ecuador. Y en octubre vamos a cerrar este año de misiones empresariales. Vamos a estar en 2 ferias importantes en Europa. La primera en Madrid, en la Fruit Attraction, donde vamos a contar con un pabellón. Vamos a estar dentro del pabellón Ecuador y vamos a estar en el stand de Forthright. Y la intención es ir preparando a potenciales exportadores para que nos acompañen también en octubre en Madrid. Y en octubre cerramos a mediados vamos a Madrid, pero a finales de octubre vamos a estar en la ciudad de Colonia. Vamos a estar en la Feria de Anuga, que es la principal feria europea para comercializar y buscar compradores de productos alimenticios y bebidas, pero ya manufacturadas, ya más procesados. En esta misión, que vamos a estar en Berlín la próxima semana, vamos a aprovechar para ir el equipo de Forthright, y estamos generando espacios de trabajo con los organizadores de la Feria de Colonia, que va a ser en octubre. Va a ser una visita protocolaria ya para comenzar a desarrollar este esquema de trabajo, donde queremos tener presencia con un grupo importante de empresarios ecuatorianos. Así que nuestros amigos que están tomando las membresías Aprendo Negocios para Importar y Gestiono Negocios para Exportar están ya en sus primeros pasos para poder habilitarse y acompañarnos en todas estas misiones empresariales y participación en ferias que tenemos programadas en el 2023. Y para los amigos que han sido invitados a tomar y participar en esta conferencia magistral con este conferencista de lujo, con Robin, decirles que tenemos ya habilitado la membresía Aprendo Negocios y Gestiono Negocios, que va a arrancar desde el mes de febrero. Tenemos un programa formativo para importadores y exportadores que dura 6 meses, va a ser de febrero a julio. Ya tenemos compañeros que han venido tomando la membresía de enero, pero estamos abriendo ya los nuevos cupos que van a arrancar para importadores. Aprendo Negocios para Importar de febrero a julio, y para exportadores Gestiono Negocios para Exportar también de febrero a julio. Es una membresía de 6 meses donde vamos a ir abordando temas puntuales relacionados a importación y temas puntuales relacionados a exportación. Por ejemplo, en febrero, para los que tomen esta membresía enfocada a importaciones, Aprendo Negocios para Importar, vamos a trabajar el tema de búsqueda de proveedores de China y Panamá, cómo participar en ferias internacionales y inglés para negocios internacionales. De febrero a julio tenemos temas específicos con cargas académicas para ir gestionando y elaborando una estructura de importaciones acorde al tipo de producto que cada uno de ustedes quiere importar. Si desean suscribirse en esta membresía, ya vamos a pasar en este momento un link de registro. Max, pasemos en el chat del Zoom un link de registro. Ustedes hacen clic en ese link y pueden seleccionar el tipo de programa o asistencia que desean en sus compañías, en sus emprendimientos o en sus empresas, para el día de mañana poderlos contactar y darles más servicios, más información sobre los servicios que les estoy mencionando.
La membresía Gestión Negocios para Exportadores está enfocada para aquella persona que desea internacionalizar, exportar. Y en febrero vamos a generar un primer programa de 12 horas de cómo generar tu primera exportación. Luego vamos a trabajar un tema de cómo elegir el mercado de exportación y vamos a trabajar también inglés para negocios internacionales. De febrero a julio vamos a tener temas focalizados a cómo desarrollar paso a paso tu proyecto de exportación. Es decir, si alguno de ustedes, de las personas que hemos invitado, quiere tomar una membresía que les enseñe de manera práctica a importar, pueden tomar la membresía de 6 meses, Aprendo Negocios para Importar. Pero si alguno de ustedes quiere comenzar a trabajar su estructura de exportación, puede tomar la membresía Gestiono Negocios para Exportar. El link se los acaba de pasar Max en el chat del Zoom. Ustedes hacen clic y ahí salen todas las opciones de servicios. Seleccionen cuáles ustedes quieren recibir más información para el día de mañana poderlos contactar. Esas son las 2 membresías semestrales que tenemos programadas a partir de febrero en Forthright Trade Solution. También les comentamos que vamos a lanzar un diplomado. Este es presencial, vamos a tener una modalidad presencial y virtual también, un diplomado en gestión de importaciones. Este diplomado en gestión de importaciones tiene una carga académica de 100 horas, es presencial, se lo va a dictar en la ciudad de Guayaquil y va a empezar el 25 de febrero. Lo interesante de este diplomado es que los estudiantes que terminen van a ser invitados a la Expo Comer, que la vamos a organizar en el mes de marzo, finales del mes de marzo, en Panamá, donde van a tener acceso a fabricantes de la India, de China, de Europa y de Estados Unidos, que van confirmado ya delegaciones y que van a utilizar el espacio para poder desarrollar líneas directas de comercialización con comercializadores o con importadores ecuatorianos. También vamos a tener una modalidad del diplomado online para las personas que no están en Guayaquil, pero se quieren conectar y aprovechar las clases de 100 horas en temas de importaciones. Hay una modalidad online que va a empezar el 1 de marzo. Es decir, si alguno de ustedes quiere tomar todo el diplomado que está avalado por la Subsecretaría de Competencias Laborales del MDT, seleccionan en el link que les acaba de pasar Max, Diplomado en Gestión de Importaciones, modalidad online, y el día de mañana los estamos contactando. También es importante que sepan que este año, les decía al inicio, tenemos un portafolio de misiones presenciales. En estas misiones nosotros tenemos un proceso de preparación antes de viajar. Por ejemplo, la próxima semana estamos viajando ya a Berlín. Perdón, este domingo estamos viajando ya a Berlín. Viajamos este domingo a Berlín, pero antes hemos venido trabajando 45 días con los participantes en certificaciones, en presentaciones, en muestras y en el stand donde vamos a tener presencia para que ellos, con el soporte de Forthright, más el experto de negocios que hemos contratado, puedan sentarse con el comprador idóneo que se ajuste al tipo de producto que ellos desean comercializar. Esa misma metodología que vamos a aplicar en la Free Logistics en Berlín, Alemania, a partir del domingo y lunes de la próxima semana, la vamos a trabajar en marzo en Panamá. Esa es una feria también con enfoque exportador y también con enfoque importador. Esa feria va a ser del 28 al 30 de marzo. Vamos a liderar el pabellón Ecuador. Esto es un pabellón muy grande de 190 metros cuadrados, donde tenemos confirmada la asistencia de 10 empresas ecuatorianas que vienen con Forthright a buscar compradores directos de todo Centroamérica, el Caribe y Norteamérica. Y en octubre hay tiempo para prepararnos. Vamos a estar presentes en 2 ferias europeas. La primera en Madrid, que es la Fruit Attraction. El año pasado tuvimos nuestra presencia, nos fue espectacular, en Madrid, en la Fruit Attraction, que es la feria más importante en España, para buscar compradores de frutas y hortalizas frescas. Y en ese mismo mes, pero a finales de octubre, bueno, ni tan a finales, la siguiente semana, ahí vamos a estar 15 días en Europa, del 7 al 11 de octubre vamos a estar en Colonia. En Colonia se desarrolla, en la ciudad de Colonia, en Alemania, se desarrolla la feria de Anuga. Anuga es una feria importante para promover y promocionar productos manufacturados, es decir, bebidas, alimentos preparados, conservas. Ese es el tipo de producto que se puede comercializar en Anuga. Vamos a tener también presencia con un stand institucional y las empresas que decidan sumarse después de haberse preparado en las membresías, en los diplomados y recibido la asistencia técnica de Forthright, son bienvenidas a sumarse para viajar y ser parte de esta delegación para ir aperturando mercado en Europa a través de estas ferias y misiones que tenemos programados para el 2023. Decirles que, por ejemplo, en Panamá, los sectores priorizados para promocionar y ubicar compradores de productos ecuatorianos están en la línea de textiles, ropas y accesorios, alimentos, bebidas y productos agropecuarios y plásticos y sus manufacturas. Si alguno está en cualquiera de estas líneas y quiere expandir mercados y ubicar compradores en República Dominicana, Costa Rica, este es el espacio idóneo para que ustedes puedan formalizarse y en marzo viajar con nosotros para ubicar compradores y desarrollar esos mercados.
También aprovechando el Expo Comer, vamos a hacer una misión a Panamá del 26 de marzo al 1 de abril para importadores. Si ustedes quieren venirse con nosotros, vamos a estar en Colón. Colón es en la ciudad de Colón, Panamá, está la zona franca más grande de América Latina. La intención, el año pasado hicimos 3 misiones a Colón cerrando negocios y acuerdos con comerciantes ecuatorianos. La intención de llevarlos a Colón en esta fecha, ciudad en Panamá, es que ustedes vayan directamente a visitar la zona franca y conversen con distribuidores e importadores de todo el mundo y comiencen a gestionar sus propias importaciones de la mano de Ford, Rai Trade Solution. Ok, servicio de comercio exterior, si alguno de ustedes quiere importar o exportar, nosotros le podemos ayudar en su habilitación como exportador o como importador. Los podemos ayudar también a levantar e identificar proveedores en países como Panamá o Chile para gestionar sus importaciones. Si alguno de ustedes quiere servicio de desabonización, tenemos y estamos a las órdenes con las herramientas para ayudarles en sus procesos de desabonización y liquidación y transporte de mercadería. Si ustedes quieren algunos de estos servicios, encantados los podemos atender. Pueden llenar nada más el formulario que les acabamos de compartir y el día de mañana estaremos en contacto con ustedes para darles más asistencia e información de los servicios de Ford Rai Trade Solution. Decirles a ustedes que Max Lam, que está conectado con nosotros, es nuestro director académico. Él está en constante comunicación con nuestros estudiantes y con todas las personas que damos asistencia técnica. Si alguno de ustedes quiere ya dar un paso en firme en temas de internacionalización, ya sea en importaciones o exportaciones, los invitamos a que se suman a esta metodología de trabajo de Ford Rai validada en estos últimos 5 años, donde empezamos formando, capacitando en importaciones y exportaciones, luego formalizando, es decir, habilitándolos, sacando certificaciones, y al final empatándolos y sumándolos a las misiones y presencia internacional que tenemos en las principales ferias que les he citado en la presentación que les acabo de hacer. Angie, ¿tiene alguna consulta? Por favor, adelante, con mucho gusto la escuchamos. Usted acerca de que estaba Angie. mencionando... ¿Sí me escucha? Sí, sí se la escucha. Una pregunta. Ahí la escuchamos, Angie. Acerca de lo que mencionó acerca del diplomado en gestión de importaciones, o eso que es, creo que en el mes de febrero mencionó. Eso es muy ¿Qué aparte. modalidad? ¿Usted en qué ciudad está, Angie? ¿En qué ciudad está domiciliada? Cantón La Troncal. Ya, ok, la troncal, bueno, podría aprovechar el presencial en la ciudad de Guayaquil. De la troncal a Guayaquil estamos más o menos 1 hora y media. Podría aprovechar el presencial. El presencial empieza el 25 de febrero. Van a ser 6 sábados. En cada sábado vamos a dar un módulo. Son 5 módulos que impartimos, más un módulo adicional para desarrollar el proyecto de importación de cada participante. El diplomado, claro, es una modalidad presencial muy diferente a la membresía de 6 meses. El diplomado es un extracto donde ustedes los fines de semana, los sábados, si es presencial, va a tener un tutor que le va a ayudar a desarrollar su proyecto de importación. Acabamos de terminar justamente la semana pasada un técnico en gestión de exportaciones de 40 horas. Al final logró desarrollar una estructura y un esquema base de exportación para cualquier tipo de productos. Por ejemplo, tuvimos pitahaya, tuvimos madera del tipo de balsa, conservas de pescado, y esta misma experiencia en exportaciones ahora lo queremos replicar en la figura del diplomado en importaciones que empieza de manera presencial el 25 de febrero, y si es virtual vamos a empezar en la segunda semana de marzo. Eso Angie. Oh, ya. Ok. Si está interesada, seleccione en el formulario que desea más información y el día de mañana la estamos contactando para darle toda la información. Una otra pregunta, lo que mencionó. Bueno, amigos queridos, decirles que estamos a las órdenes, por favor. Angie, sí, le escuchamos, con mucho gusto. Es que, verá, yo lo que usted estaba dando, decía también que había otro que era de 6 meses, que era gestión para exportaciones. O sea, eso es muy aparte de la membresía que estamos nosotros siguiendo 6 meses. O sea, eso es lo que me... Esa es la membresía, si esta es la membresía, esa es su membresía, Angie. Esa es su membresía igual, eso no varía, está dentro de... Es que en este webinar hemos invitado también a personas que desean iniciarse en importaciones y les estamos también invitando, si quieren la membresía, a sumarse desde febrero hasta el mes de julio, que va en la línea de lo que usted está tomando en este momento. Oh, ya, ok, gracias. Perfecto, Angie, gracias a usted. Si alguno más tiene alguna consulta,
más bien aprovechamos para cerrar este espacio de conferencia magistral. Agradecerte nuevamente, Robin, por tu exposición y saber que contamos con profesionales de primera línea para fomentar las exportaciones e importaciones ecuatorianas al mundo. Gracias también, Max, por organizar esta conferencia magistral y decirles que vamos a subir esta conferencia para todos nuestros seguidores a través de nuestros medios digitales y página web. Robin, muchísimas gracias y esperemos ver si nos podemos reunir y tomarnos un café para hablar más de comercio internacional. A las órdenes, hermano. Gracias, gracias. Gracias, Max. Gracias a todos. Gracias a todos los participantes. Ahí está el link. Ya saben, regístrense si quieren más información. Y bueno, y Robin, muchas gracias nuevamente por asistir a esta charla magistral.